Me avisan si se ve la presentación. ¿Apareció? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. ¿De pantalla completa? Sí, doctor. Muy bien, buenas noches. Vamos a conversar en los siguientes 70, 80 minutos sobre conceptos básicos de carbotidas congénitas. Soy el doctor José Carlos Amenday Ferrari, del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Trabajo también en Carlos Medic y yo de Salud. Siempre cuando hago presentaciones locales o fuera del país, pongo algo de nuestro país. Acá, un destino que todos quisiéramos estar en este momento, Punta Sal. En la mañana, Punta Sal en el Sunset y algunos de los deportes que se pueden hacer en ese lugar. Si hablamos de carpintería congénita, definitivamente la prevalencia depende de las instituciones que hacen los reportes. No es igual si yo hago números con un hospital pediátrico, con un hospital general, un instituto materno perinatal como el San Bartolomé, que el INCOR es salud. Pero definitivamente la prevalencia en todo el mundo, si hablamos acá de nuestro país, es comparable con América Latina, con Asia, con Norteamérica, con Estados Unidos, con Australia, en cuanto a prevalencia. Si hablamos de mortalidad, definitivamente la mortalidad depende de cuán tecnológicamente está desarrollado el sistema de salud. Y veamos ustedes que nuestro país como que tiene una mayor mortalidad con los que nos comparamos al inicio. Definitivamente tenemos menos tecnología. Es importante, sobre todo nosotros que hacemos cardiología del adulto, si vemos una prevalencia en niños, esta es lineal. Va con el crecimiento poblacional, pero proporcionalmente es lo mismo. Pero en adultos, en virtud al desarrollo de las técnicas de diagnóstico precoz, tratamiento, sea quirúrgico o médico, hay más adultos que van a llegar a etapas de tercera, cuarta, quinta, sexta década con una competencia congénita que los que llegaban hace 20 o 30 años. Entonces, la prevalencia en adultos está en incremento, mientras en niños está lineal. Si hablamos de cómo nos enteramos que un paciente o una persona tiene cardiopatía congénita, síndromes clínicos, estamos en semiología, y vean ustedes que en un examen de rutina, ocupacional, prequirúrgico, para práctica deportiva, esto nos encontramos con un soplo que luego del trabajo diagnóstico nos encontramos con una cardiopatía congénita. Alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias, tema que van a revisar con el doctor Orellana, es otro punto donde muchas veces el sustrato estructural que lo ocasiona es una cardiopatía congénita. La gestación, escenario definitivamente de lo más desafiante. A veces en el control prenatal, gestante joven tiene un soplo, examinamos cardiopatía congénita. Enfermedad coronaria, dolor torácico, es todo un síndrome el más prevalente hoy en día en cuanto a semiología cardiovascular. Hay alteraciones de nacimiento como origen anómalo de coronaria, trayecto anómalo de coronaria, puente intramiocardio, que también entran al dolor torácico. Pacientes que tienen alteraciones de la conducción eléctrica y requieren marcapasos, más de una vez tienen cardiopatía congénita complejas. Un examen preoperatorio o con problemas clínicos como falla cardíaca, dolor torácico, arritmias no sostenidas o arritmias subventriculares, nos enteramos que detrás de estos síndromes hay una cardiopatía congénita. Si hablamos de mortalidad en el tiempo, desde 1999, siglo pasado, a hoy día, o casi hoy día, estamos 8 años después de esta cifra, la mortalidad está disminuyendo, tanto en hombres como en mujeres, en virtud de que los diagnósticos son mucho más precoces, los tratamientos más puntuales y definitivamente el acceso a la salud, como con todos los efectos que tenemos en el país, el SIS, acercó la salud a gente que antes tenía que comprar sus medicamentos, pagar sus exámenes, pero lamentablemente lo que financia, es decir, la minería, ya saben ustedes quién lo ha destruido. Entonces, es otro tema que ya es de realidad nacional.
Si hablamos de etnias, vean ustedes que independientemente de las razas, definitivamente la raza seria tiene mayor prevalencia de capacidad congénita, pero definitivamente la mortalidad igual está en descenso independientemente de qué etnia estemos hablando. Depende del acceso a la salud. Entonces, si hablamos de una capacidad congénita, es una afección crónica porque nos va a acompañar toda la vida. Uno nace con el corazón con algún defecto y ese corazón tiene que durar hasta que se acaben nuestros días. Entonces, el diagnóstico puede ser en una etapa muy precoz, recién nacido, en donde a veces, si no solucionamos aquí, adiós niño, hablamos acá de cardiopatías congénitas cerebróticas complejas, algunas vamos a ver más adelante. Puede ser que el niño tiene un defecto que no es limitante, crece, alcanza la adolescencia y definitivamente en este momento empiezan los síndromes clínicos de falla cardíaca o complicaciones como endocarditis que nos llevan al diagnóstico de cardiopatia congénita. En este punto, a veces la gente camina muy rápido, las niñas que salen gestando muy precozmente, en el prenatal nos encontramos con un soplo, diagnóstico de cardiopatía congénita en gestación, que es un escenario bastante complejo. A veces forman una familia y lamentablemente cuando la familia se formó, viene un accidente mayor como muerte súbita o un accidente embólico de origen cardioembólico cerebral que deja una complicación, imagínate, el sostén de familia queda discapacitado. O simplemente una arritmia letal acaba con el sostén de la familia o los sostenes de la familia y el niño queda desamparado. Hemos tenido casos, y hay tiempo que va a presentar un caso de una dama de 75 años que se hizo una solución de cardiopatía congénita a esa altura, pero hay pacientes con cardiopatías congénitas que no son tan complejas que pueden llegar a la edad adulta con una clase funcional bastante buena. Yo siempre presento la experiencia que hemos tenido en el hospital con el tema que se trata en clase. Me acuerdo mucho de este caso porque después de la pandemia fue uno de los primeros casos que evaluamos con los grupos que regresaban a la práctica presencial. Esta es una señora de 28 años de edad, portadora de una capacidad congénita cianótica, sintomática desde la infancia. Desarrollo espontáneo inadecuado, que es una de las características semiológicas más frecuentes, o sea, el niño no desarrolla, no crece ni en talla ni en peso como sus contemporáneos. Disney, inadecuado tolerancia al ejercicio, nació en Loreto, en la selva. Ahí ustedes saben que la comunicación con la capital es bastante problemática. Se diagnosticó, recibía tratamiento con un bloqueador de angiotensina 2, con un beta bloqueador, y se hizo el trámite de referencia a nuestra ciudad de Lima para tratamiento definitivo, pero que por dificultad administrativa, problema eterno en nuestro país, no se realizó. La paciente 6 años atrás de la evaluación que fue el 2022, cuando regresamos después de la pandemia, había dejado la medicación de 6 años atrás, cursando asintomática. Esta es una condición que ocurre frecuentemente cuando aparece una complicación tardía de hipertensión pulmonar. La paciente toleraba esfuerzos, no tenía signos de compromiso de cavidades derechas, muy prevalentes cuando aparece hipertensión pulmonar. Vamos a ver más adelante cuáles son ellos. Y tuvo una intercorrencia fisiológica en la pandemia, un embarazo que cursó a término y el bebé nació bien en el hospital de Hipólito. La anécdota es que yo estaba preparando una conferencia que íbamos a presentar en un evento sobre cardiopatía congénitas y gestación, y justo llega el caso. Y les comenté a los alumnos que la paciente no era el caso que podía salir gestando por las complicaciones que pueden haber, y la paciente me dijo, sí, doctor, otro hijo ya no quiero tener. No sabía en ese momento que había tenido un embarazo al término y que había estado bastante asintomático. El examen clínico de esta paciente reveló una persona de 120,60, frecuencia normal, respiratoria normal, la febril, 1,40 m de estatura, 38 kilos de peso, ponderalmente pues muy delgadita, muy bajita, lo que le es desarrollo ponderal inadecuado, pulmones normales, no había estertores. En el corazón el choque punta en el sexto espacio, definitivamente corazón dilatado, impulso articular izquierdo. Había un trilque, expresión acústica de una turbulencia de sangre en el área pulmonar, ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad, un soplo continuo 6/6 que prácticamente había que oírlo hasta sin estetoscopio, un soplo sistólico 1, 2/6 en área aórtica, hacia el cuello y hacia el ápex.
reflujo hepatoyugular, signo de hipertensión venocapilar, no, perdón, de hipertensión venosa sistémica, por sus cavidades derechas, no tenía edemas. En el electrocardiograma, que es el examen básico, hay criterios para describir si hay compromiso de cavidades derechas o izquierdas. Más adelante vamos a darle algunos conceptos básicos sobre cómo reconocer si proviene el corazón derecho o izquierdo. En este caso, R predominante en D1, en ABL, B5 y B6 es signo de crecimiento o predominancia de cavidades izquierdas. Obsérvese que estamos al cuarto estándar aquí. Esto es 4 veces más grande, que definitivamente es un gran crecimiento del ventrículo izquierdo. El siguiente examen básico, la radiografía de tórax, muestra una cardiomegalia o crecimiento del corazón, que es que el diámetro transverso del corazón es más del 50% del diámetro del tórax. Como vamos a hablar en unos minutos, en una radiografía de tórax nosotros tenemos que ver tres características básicas. La silueta cardíaca que hay acá, no sé qué hay, solamente puedo ver si es grande, es pequeña, si tiene características de corazón izquierdo o corazón derecho. Lo que existe aquí impacta en los pulmones, sea a través de hipertensión venocapilar pulmonar, hiperflujo pulmonar, flujo normal o hipertensión arterial pulmonar. En este caso hay hipertensión arterial pulmonar, que lo voy a explicar después, y además de hiperflujo pulmonar. Y tercero, las partes blandas, que es el tejido que se ve pasando las costillas, que en este caso era bastante breve. Una paciente de 1,34 m de estatura, peso muy bajo y que además el corazón inmenso. Si queremos estudiar estructuralmente el corazón, hay técnicas de imagen que, bueno, no es momento para empezar a hablar de ello, pero acá vemos nosotros las alteraciones estructurales del corazón izquierdo dilatado, que todavía se contrae muy bien. Podemos ver lo que tenía el conducto arterioso, una comunicación entre la aorta descendente y el ramo izquierdo de la arteria pulmonar, que se ve aquí. Aquí se ve muy bien el conducto, este es la aorta, el callado aórtico está acá, la aorta descendente, la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y por aquí la sangre pasa de la aorta hacia la arteria pulmonar y genera sobrecarga de cavidades derechas y posteriormente cavidades izquierdas. El espectro de flujo característico, las dimensiones del conducto. Pero un concepto básico de cardiopatía congénita es que a veces los defectos no vienen solos. Y la paciente tenía una alteración también de la estructura de la arteria aorta y tenía un aneurisma de aorta ascendente y una pseudocoartación del arco aórtico. Entonces, definitivamente, un concepto básico. Yo tengo un paciente con una cardiopatía congénita, tiene un soplo. Yo no debo cesar mi búsqueda diagnóstica hasta no estar seguro que no hay un defecto asociado, que en este caso era un problema de una ortopatía, también de nacimiento. Vean ustedes aquí definitivamente una aorta muy dilatada, no tanto como el siguiente caso que vamos a ver, pero que si hablamos de estratificación de riesgo, aneurisma de aorta o dilatación aneurismática de aorta, prácticamente duplica el riesgo de una gestación y la mortalidad materno-perinatal se incrementa dramáticamente. El segundo caso es una paciente que nació con una cardiopatía congénita, un conducto arterioso, patología que hemos visto en el caso anterior, se cerró a los 12 años en el INCOR por intervencionismo, pero tenía un retardo mental leve. La paciente cursó asintomática, pero lamentablemente conoció a un caballero que tenía su mismo problema de retardo mental. Hubo un accidente fisiológico y se quedó gestando a la paciente. Y va al hospital con una gestación de 7 semanas. Acá está el conducto cerrado con un dispositivo metálico. Y vean ustedes que la paciente tenía un tremendo aneurisma de raíz de aorta, que esto significa que es una contraindicación absoluta para la gestación hasta que no se solucione. ¿Qué falló aquí? Atención primaria. Si yo detecto una cardiopatía congénita con defecto asociado, debí tomar medidas para evitar el embarazo, porque esto significa alta mortalidad materno-perinatal, problema muy serio para las estadísticas nacionales de salud y para la calificación del país como un país de riesgo. Y esto si lo llevamos a una clasificación de cardiopatía congénita y embarazo. Cardiopatía simple es riesgo bajo, hablamos de mortalidad materno-perinatal de 5 a 10%. Pero si el defecto genera cambios en la cavidad que tiene el impacto hemodinámico de la lesión, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, el riesgo se incrementa de grado 2 a grado 3, vamos a tener una mortalidad alrededor de 30 a 40%.
Si hay alteraciones serias o asociadas con aneurisma de aorta, el riesgo es muy alto, hablamos de una mortalidad de 70 a 100%. Entonces, un conducto arterioso es la cardiopatía congénita más sencilla que hay. Esto se soluciona hoy día por intervencionismo, pero el conducto arterioso, voy a poner acá, que dilata las cavidades izquierdas, no es igual que el que no lo dilata. Un conducto arterioso que adicionalmente se asocia con patología de otra estructura como la arteria aorta. Comparen ustedes esta dimensión de la arteria aorta con el segundo caso, que es un aneurisma de 9 centímetros de diámetro. Definitivamente la mortalidad es altísima. Y lamentablemente en este caso la decisión fue interrumpir la gestación. Si hubiese habido una adecuada coordinación con el sistema de salud de atención primaria, no se hubiese producido la gestación, se hubiese solucionado el problema antes de que la paciente, que por su condición asociada no es recomendable que sea mamá, por retardo mental leve, definitivamente, no negamos la aspiración de toda dama, pero definitivamente no es el mejor escenario. No hubiésemos tenido que llegar a la fatal decisión de terminar un embarazo por severidad de riesgo de mortalidad materno-perinatal. Entonces, un soplo, definitivamente, detrás hay que buscar cardiopatía congénita. Un caso similar, pero de una dama de 38 años que fue a consejería porque quería gestar, nació con un conducto, no se corrigió, tenía síntomas muy importantes, disnea, clase funcional 3, dolor torácico, estado presincopal episódico. En el electrocardiograma, signo de crecimiento de cavidades derechas, después les explico cómo así digo que es cavidad derecha. Y vean ustedes la radiografía de tórax, una cardiomegalia grado 4, un gran crecimiento del arco medio de la arteria pulmonar, la aorta también, la vena cava superior se ve muy prominente, la vena ácido, definitivamente un caso está muy avanzado de compromiso estructural del corazón por cardiopatía congénita. El ventrículo derecho es más grande que el izquierdo cuando es al revés, signo de hipertensión pulmonar severa. Y aquí definitivamente este es un corazón normal. Y vean ustedes la diferencia con un corazón con una cardiopatía congénita avanzada con hipertensión pulmonar. Un gran crecimiento de cavidades derechas. La dilatación del anillo tricuspio lleva a una fuga tricuspida que permite estimar la presión arterial pulmonar en 105 milímetros de mercurio. Debe ser máximo hasta 25. 4 veces más la presión sistólica arterial pulmonar, complicación tardía de cardiopatía congénita. Y prácticamente lo que se veía en antes, un flujo muy importante en el conducto, acá ya casi no se ve, porque las presiones se han igualado con la presión sistémica. Entonces, ¿qué es una cardiopatía congénita? Definición: es una alteración estructural y o funcional de este sistema cardiovascular, corazón y grandes vasos que se originan durante la gestación. Y es importante, aunque hay cifra de prevalencia en los países, depende de qué institución hace la referencia. No es igual, como les digo, un hospital pediátrico, un hospital general o un instituto materno perinatal. Si hablamos de qué síndromes clínicos acompañan a una cardiopatía congénita, tenemos falla cardíaca, endocarditis, arritmias, hipertensión pulmonar, lesiones obstructivas valvulares o de vía de salida, embolismo paradójico o complicaciones de la gestación, como los dos primeros casos que he presentado. Entonces, la cardiopatía congénita en el adulto, usualmente cuando da algún hallazgo clínico y lleva al paciente a la institución de salud, es por complicaciones. Falla cardíaca, endocarditis, arritmias, o sea, síndromes clínicos que no solamente una cardiopatía congénita lo da enfermedad coronaria, lesiones valvulares. Entonces, si yo encuentro un paciente con sospecha de cardiopatía, de enfermedad cardíaca por estos síndromes clínicos, debo tener en mente mi diagnóstico diferencial de cardiopatía congénita si el paciente es joven, pero también puede ser que sea adulto. Si hablamos de alteraciones estructurales, van desde las más sencillas, comunicación entre cavidades derechas e izquierdas, como comunicación interauricular, interventricular, conducto arterioso, drenaje anómalo venoso pulmonar parcial o total, lesiones obstructivas del corazón izquierdo, obstructiva del corazón derecho, estenosis pulmonar,
Defectos combinados como tetralogía de Fallot, que son cuatro defectos. Complicación tardía, hipertensión pulmonar, síndrome de Mengen, o lesiones complejas en donde hay una sola arteria con tronco arterioso o un solo ventrículo, por mencionar dos de las más frecuentes cardiopatías congénitas complejas. Esta es una publicación del doctor Adriansen y sus colaboradores del INCOR. Ellos tenían en cuanto a prevalencia lo más frecuente la comunicación interventricular, en nosotros es la comunicación interventricular, la segunda el conducto arterioso, ahí estamos casi igual, la tercera la CIA, para nosotros esta es la primera. Estenosis pulmonar para nosotros no es tan frecuente. Entonces depende, hablando de nosotros, el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Nuestra serie, que bueno, ya abarca, yo estoy ahí 34 años. Coartación de aorta, comunicación atrioventricular o canal atrioventricular común, transposición de grandes vasos, conexiones anómalas, obstrucción de vía de salida, menos prevalentes. Entonces, si quiero hablar de una prevalencia, siempre ver de cuál es la fuente. Hablando del ABC, conceptos básicos, el situs es la posición de los órganos con respecto a la línea media. Corazón debe estar a la izquierda, el pulmón trilobulado a la derecha, el hígado a la derecha, por mencionar lo más frecuente o los criterios principales para diagnosticar el situs. Por ejemplo, este es un caso de una dextrocardia. Los voy a aumentar para que vean ustedes que en este caso es una paciente que trabajaba con nosotros en uno de los centros privados que voy por las tardes y quería ver cómo estaba su corazón y nos encontramos que tenía todo al revés. Si ustedes ven, el corazón está a la derecha, el ángulo del colon está a la derecha, la zona hepática está a la izquierda, los pulmones tienen vasculatura normal. Y este caso, vean ustedes que acá está el ángulo del colon, igual que aquí, la sonda hepática igual que aquí, el diafragma, bueno, acá está un poquito igual, el corazón es más pequeño, pero observen ustedes que los pulmones acá casi no tienen vasculatura, acá sí está normal. Y aunque la foto la corté demasiado, acá se ve un cachito de partes blandas que acá no se ve. Este es un corazón sano, este es una cardiopatía congénita compleja, los dos con dextrocardia y situs inversos. Entonces, definitivamente, la cardiopatía congénita puede estar en escenarios que aparentemente son benignos, como un situs inversus con todo normal, a un situs inversus con el corazón severamente lesionado. Más adelante les voy a mostrar qué había acá en el corazón. Pero si hablamos de la radiografía, no olviden el concepto básico, la sombra cardíaca que hay en los pulmones y cómo están las partes blandas. Lo que existe aquí no sé qué es, pero impacta en lo que veo en el pulmón. Y lo que impacta en el pulmón impacta en toda la economía del paciente a través de un estado ponderal bastante venido a menos como este segundo caso. Esta es la circulación normal, esta es fisiopatología ultrabásica. Normalmente este es el circuito normal, las comunicaciones normales entre cavidades izquierdas aquí, venas pulmonares o pulmón, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta, circulación sistémica, venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y esto ocurre, lo que se llama el ciclo cardíaco. Cada día entre 90.000 a 110.000 veces la sangre da vueltas por todo el corazón, o toda la estructura del corazón. Un concepto básico es el QPQS. QP significa flujo pulmonar que llega hacia el pulmón. QS, flujo sistémico que llega hacia la aorta. Estos deben ser iguales, a menos que haya comunicación anormal entre las cavidades. Como en este caso una comunicación intraauricular, defecto en la pared que separa las dos aurículas, obviamente el flujo, presión acá tenemos de 0 a 12, de 5 a 12, perdón, acá de 0 a 5 pasa de 12 a 5 y el flujo que va al pulmón aumenta. Si el flujo que va al pulmón es más de 1.5 veces el que va por la aorta, todo el cuerpo, esto tiene que ser cerrado, si no hay complicaciones tardías, como hiperflujo pulmonar,
alteración de cascadas que aumentan el tono vascular pulmonar, vasoconstricción pulmonar para limitar el cortocircuito, pero elevan la presión arterial pulmonar, condición para que no esté el sistema ventrículo derecho, hipertensión pulmonar. La sangre tiene dificultades para llegar hacia el ventrículo derecho, hipertensión venosa sistémica, manifestación clínica tardía de hipertensión pulmonar. Y al final del camino, la elevada presión de la aurícula derecha hace que se invierta el cortocircuito del derecha a izquierda. Entonces, si hablamos de historia clínica, yo encuentro un paciente con un soplo, en este caso arteria pulmonar, tengo la obligación de ver si hay impacto o no en las cavidades izquierdas primero, si hay o no disnea, o si ya la disnea desapareció y hay ahora hipertensión venosa sistémica, edema, llenura precoz, mala digestión, porque elevó presión arterial pulmonar, que hay signos característicos como segundo dolor reforzado en área pulmonar, desolamiento de segundo ruido, soplo sistólico pulmonar o diastólico pulmonar, y si tardíamente aparece cianosis en un paciente que no tenía cianosis, porque se invirtió el cortocircuito. Si hablamos de números hemodinámicos de las cavidades, las presiones que hay en el corazón derecho pueden ser cuantificadas por un catéter que se llama catéter Swan-Ganz o de flotación, tiene un globito en el extremo distal. Se ingresa por una vena periférica, usualmente yugular externa o yugular interna, se avanza hacia la vena cava, aurícula derecha, se infla el globito, ventrículo izquierdo, avanza con el corriente de sangre por arteria pulmonar hasta que ya no avanza más. Y en el trayecto se registran presiones, como ven ustedes aquí. Esta es la presión de la aurícula derecha, esta es la presión del ventrículo, esta es la presión de la arteria pulmonar. Cuando se enclava, esta es la presión del capilar pulmonar, que es igual a la presión de la aurícula izquierda, igual a la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Si ponemos números, vean ustedes que las presiones de las cavidades izquierdas en rojo son notoriamente mayores que las cavidades derechas. Entonces, si yo tengo comunicaciones anormales a nivel del ventrículo, del aurículo, de los grandes vasos, el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha y va a haber una sobrecarga de volumen de las cavidades derechas inicialmente. Y el capilar pulmonar, que definitivamente sí es presión de aurícula izquierda, presión diastólica final del ventrículo izquierdo, si el cortocircuito al final daña al ventrículo izquierdo, se va a elevar el capilar pulmonar. Si hablamos de etiología, tenemos factores genéticos. Existen los que estén o vayan a dedicarse a la genética. Hay pacientes que tienen alteraciones genéticas como trisomías, como el Down, el trisomía 18, siendo mosaicos como el síndrome de Noonan o Hologram, que tienen alguna cardiopatía congénita muy prevalente. Por ejemplo, el Noonan tiene con frecuencia obstrucción de vía de salida del ventrículo derecho. El síndrome de Down, de Turner, CIA, CIB con mayor frecuencia. Entonces, desde que uno tiene un paciente con alguna alteración genética, tiene que sospechar que detrás puede haber una cardiopatía congénita. Si en la historia clínica prenatal encontramos antecedentes de infecciones virales o serologías virales positivas, pensar que virus como el rubiola y coxsackie que pueden alterar la organogénesis van con cardiopatía congénita. Si en la historia de hábitos nocivos encontramos uso de anfetamina, drogas festivas como alcohol, cocaína, anticonvulsivantes o hormonas en exceso, definitivamente podemos tener, si el niño que nació de una madre que consumió estas sustancias, tendría cardiopatía congénita. Cuando hagan ustedes la rotación de radiología, van a ver que en los gabinetes de radiología siempre hay un cartelito muy visible. Señora, señorita, si usted sospecha que está gestando, comunique a su médico. ¿Por qué? Porque no se puede sacar radiografías o usar radiación en un embarazo. Y mucho menos si es un embarazo que está en los primeros trimestres, o en las primeras semanas de gestación. Porque la consecuencia es una malformación de los órganos del bebé. Como comenté hace unos minutos,
Dependiendo qué síndrome genético estamos evaluando, la prevalencia de comunicación aurículo-ventricular, interventricular, tetralogía de Fallot, por mencionar los más frecuentes, son más prevalentes. Y yo debo tener en mente buscar o solicitar consulta con el cardiólogo para que me descarte la presencia de una cardiopatía congénita. Mucho más si en mi examen general encontré un soplo en algún lugar del tórax. Si hablamos de una clasificación de las cardiopatías congénitas, esto puede ser defectos simples. Hablamos de comunicación entre las aurículas, entre los ventrículos, estenosis pulmonar aislada, pacientes que se han reparado condiciones leves, sea cierre CIA, de CIB, conducto arterioso ocluido, pero a veces quedan efectos residuales que van a formar parte de este grupo de cardiopatías simples. De menor complejidad cuando el daño estructural definitivamente limita mucho la capacidad del cirujano de solucionar la alteración estructural y definitivamente queda alguna secuela o definitivamente no se puede hacer una reparación quirúrgica o solamente puede hacerse correcciones parciales como cirugías paliativas. Defectos de gran complejidad, en este caso un solo ventrículo, una sola aurícula, atrecho o falta de válvulas, un solo gran vaso, del cual salen las ramas de la aorta y la arteria pulmonar, en los cuales definitivamente la corrección prácticamente es imposible. Se hacen solamente cirugías paliativas que prolongan la vida hasta la tercera o cuarta década de la vida y el paciente ahí ya pues definitivamente finiquita. Dependiendo del estado funcional, esto es empleando la clasificación de la Asociación de Nueva York, es decir, si hay síntomas a gran esfuerzo o paciente asintomático, síntomas a mediano esfuerzo, estado funcional B, síntomas a pequeño esfuerzo, clase funcional 3 de la ciudad de Nueva York, o clase 4, síntomas en pleno reposo. Dependiendo cuán severa es la intensidad de los síntomas o cuán severa es la intolerancia al ejercicio, es más complejo el defecto que tiene el paciente. Pero es importante tener presente quién tiene el defecto. Si es un paciente que además tiene otro problema clínico, como enfermedad pulmonar, puede tener anemia o infecciones, pueden agravar el ecopulso hemodinámico, sin que necesariamente sea un defecto complejo. De allí que un concepto fundamental es que cuando yo tengo un paciente que sospecho alteración estructural del corazón, no solamente me focalizo a estudiar el corazón, sino debo evaluar al paciente como un todo. Los órganos filtro, pulmón, riñones, hígado, el aspecto del vehículo que lleva el oxígeno, sistema hematológico, cómo está la hemoglobina, el hematocrito, cómo está el medio interno, niveles de electrolitos, oxigenación, por mencionar parámetros básicos de evaluación de los pacientes. Otra forma de clasificar es si hay o no hay cianosis, es decir, el paciente tiene o no mezcla de sangre en el corazón. Y en este punto tenemos nosotros dos grandes grupos posteriores, que tienen el flujo pulmonar incrementado. Vean ustedes, la sombra es anormal, un corazón muy grande, pero veo vasos en el tercio superior o vasos en el tercio medio, tercio inferior, arteria pulmonar muy prominente. Pero si me focalizo en la periferia nada más está negruzco, o sea, ya esto hay hipertensión pulmonar. Pero vean ustedes lo diferente que es cuando el flujo pulmonar está disminuido. Otro caso es el flujo pulmonar incrementado, esto es una conversión interauricular. Y vean ustedes, esto es flujo disminuido. Entonces, vamos ya viendo que hay otra forma de clasificar. Flujo pulmonar incrementado, por el corazón muy grande, en este caso un CIB, en este caso una CIA, corazón ventrículo izquierdo no está tan crecido, o el flujo pulmonar está disminuido. El concepto para flujo pulmonar disminuido es porque hay una obstrucción en la vía de salida del ventrículo derecho que va al pulmón,
o hay hipoplasia o atresia de la arteria pulmonar y sus ramas que generan que el pulmón no reciba sangre. Si hablamos de mecanismos o tipos, tenemos lesiones obstructivas, válvulas o obstrucciones en las vías de salida, lesiones regurgitantes cuando las válvulas tienen defectos de estructura, insuficiencia mitral por clef mitral, insuficiencia aórtica por una aorta monocúspide o bicúspide, o hay comunicación anormal entre cavidades, grandes arterias, entre arterias y cavidades, conexiones anómalas, o origen anómalo de arterias coronarias. Este es un caso que vimos también, para variar, regresando a la pandemia, una paciente que nació con una válvula aórtica muy alterada, tenía una sola cúspide como un embudo, que se ve aquí, había generado severo cambio en el ventrículo izquierdo, muy engrosado, hipertrofia. Se abre como un embudo la válvula aórtica aquí, voy a señalar, esta es la válvula aórtica. Se operó, quedó bastante bien. Este es un paciente que tiene un gran crecimiento de cavidades derechas. Lamentablemente nació con una obstrucción de la válvula pulmonar y esto generó un severo compromiso del ventrículo derecho, paciente que estaba preparándose para una valvuloplastia pulmonar, es decir, abrir con un catéter la válvula pulmonar, y la víspera del procedimiento hizo muerte súbita por arritmia ventricular. Tenía una área de la válvula pulmonar de 0,26 centímetros cuadrados, cuando lo normal es que sea de más o menos 2 a 4 centímetros cuadrados. Entonces yo puedo tener compromiso severo de obstructivo de cavidades izquierdas, vean lo diferente que es este ventrículo izquierdo muy grueso, lesión obstructiva de ventrículo derecho. En este caso, una estenosis valvular pulmonar severa. Seguimos avanzando. Entonces, si hablamos de cardiopatías que tienen incremento de flujo pulmonar, hablamos de comunicación interventricular, comunicación interauricular, conducto arterioso, defectos de congénitos endocárdicos, septo atrioventricular único, flujo pulmonar disminuido, estenosis valvular pulmonar, subvalvular o subvalvular, hipoplasia o atresia pulmonar. O sea, cualquier condición que limite el ingreso de sangre hacia los pulmones. Por ejemplo, este es lo que pasa con una comunicación interauricular. Este gráfico ya lo conocen, lo he presentado hace unos minutos. Comunicación interauricular, aurícula izquierda, aurícula derecha, la sangre se va por el defecto del lado izquierdo al lado derecho. Flujo pulmonar aumentado porque el flujo que normalmente iba por la vena cava se suma al cortocircuito y dependiendo cuán grande es el defecto, el flujo es mayor. La radiografía nos va a mostrar flujo pulmonar incrementado. Y el paciente va a tener síntomas de hipertensión venocapilar pulmonar, que significa que la complacencia del pulmón está disminuida. El paciente tiene disnea en todos los grados, grandes, medianos, pequeño esfuerzo, pero el pulmón reacciona cerrando las arterias, inicialmente por vasoconstricción, arterias cascadas, endotelina, oxionítico, prostaglandinas, y reduce el flujo. Pero el ventrículo derecho no tolera sobrecarga de presión, claudica y empiezan a aparecer síntomas de cavidades derechas, llenura precoz, mala digestión, dolor hipocondrio derecho, edema, por eso es lo más característico. Y la elevada presión de aurícula derecha supera a la izquierda y se invierte el cortocircuito. Entonces, si hablamos de hacer una historia en un paciente con una cardiopatía congénita, puede ser que lo encuentre en este estadio, nació con un soplo y no tiene todavía impacto hemodinámico. Puede ser que el paciente ya tiene hiperflujo, esto es importante y genera síntomas, el paciente es disnea, pero el lado derecho todavía está indemne.
Puede ser que la enfermedad avanzó y ya tenga yo signos de la hipertensión pulmonar, segundo reforzado, diastólico pulmonar, pues hallazgos característicos, impulso ventricular derecho, edema, si el paciente tenga ya síntomas de cavidades derechas. O puede ser que esté ya al final del camino cuando apareció cianosis, en un paciente que no nació cianótico. Entonces siempre preguntar en base a lo que yo discrimino que puede haber en el corazón en base a este gráfico. Un concepto importante es la complicación tardía de la hipertensión pulmonar, que puede ser de dos tipos: hipertensión precapilar o postcapilar. Precapilar pulmonar son condiciones que están antes del pulmón. Postcapilar, los que están del corazón izquierdo, o sea, están después del pulmón. Entonces, ¿dónde está el capilar pulmonar? El capilar está aquí. Esta es la comunicación interventricular. El ventrículo tiene presión de 120, el derecho tiene presión de 50, la sangre se da para acá, pero la sobrecarga es de presión y de volumen, no solamente de volumen. El cortocircuito definitivamente también llega al ventrículo izquierdo y le sobrecarga de volumen, condición para que no esté preparado. Entonces, en una comunicación interventricular yo tengo compromiso de ventrículo izquierdo que no lo tenía en una CIA o comunicación interauricular. En común, hipertensión venocapilar pulmonar o hiperflujo pulmonar, hipertensión arterial pulmonar y tardíamente sin ver el cortocircuito. O sea, si hablamos de historia natural de enfermedad, como que es un camino común hacia hipertensión pulmonar y tardíamente inversión del cortocircuito. Si ponemos números a la hipertensión pulmonar, lo normal es que la presión media pulmonar sea menor de 20 y la resistencia vascular pulmonar sea menos de 3 unidades. Si hablamos de precapilar, tengo presión más de 20, presión media más de 20, resistencia más de 3 unidades y capilar pulmonar normal. ¿Por qué? Porque no hay compromiso de cavidades izquierdas. La postcapilar aislada, cuando hay elevada presión arterial pulmonar, capilar pulmonar elevado y resistencia menor de 3 unidades. Esto es todo lo que se origina en el corazón izquierdo. Y hay también combinación que tenemos hallazgos de pre y postcapilar. Si hablamos de semiología, no es lo mismo una cardiopatía congénita en la infancia que en la edad adulta. En la infancia restaura el crecimiento, es decir, es el niño más pequeñito de la familia. Comprenderán que no es igual un niño que nació el matrimonio de un basquetbolista de la NBA que mide más de 2 metros, que con los hijos de Cuevita. O sea, las etnias son diferentes. Pero si comparo con los hermanitos o los primitos, y es el más bajito, el más flaquito, probablemente si tiene soplo tenga cardiopatía congénita. Entonces, si yo evalúo percentiles, tengo que ver de qué etnia es, de qué institución es y qué población elaboró el percentil. Y en base a eso ya tomo mi juicio. Pero si hablamos de estrategia artesanal, señora, comparado con sus hermanitos, ¿es el más chiquitito, es el más bajito, más flaquito? Sí, y tiene soplo, hasta que no se demuestre, puede ser congénito. No tiene hermanos comparado con los primos, señora. Entonces, hay estrategias como uno puede detectar si hay o no retardo de crecimiento. Lactancia alterada significa que cuando el niño está lactando, o suelta el pecho o suelta la mamadera porque se ahoga. Afecciones pulmonares frecuentes, no la gripe que nos da varias veces todos los años, sino neumonías o bronconeumonías que requieren hospitalización. El niño es muy llorón, cuando lo echan le falta el aire porque todavía sale el cúbito y llora y la mamá lo levanta y piensa que es engreído que le gusta el brazo. Y no es que le guste el brazo, sino que hace intolerancia al decúbito. Sudoración profusa, actividad vegetativa por falla cardíaca o presencia de cianosis son los síntomas más frecuentes de una cardiopatía congénita en la infancia. En el adulto, no olviden falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha, que puede ser por hipertensión arterial, por estenosis aórtica, o por cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera. Entonces, en el adulto, un síndrome clínico de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, siempre hay que tener en mente
que puede haber detrás una cardiopatía congénita. Entonces, el paciente tiene un soplo bastante notorio. La semiología en imagen. Estos son niños con cardiopatías congénitas. Vean ustedes que este niño acá está con oxígeno, está llorando, tiene acá aparentemente un desbalance abdominal, está muy mal. Este otro está con una cianosis central, moradito, está llorando, y este está de lo más tranquilo. Esta chiquita con una posición que hacen los pacientes con FALOD cuando hay o sienten que van a tener crisis de hipoxia, adoptan la posición de squatting que incrementa el retorno venoso izquierdo y limita la crisis hipóxica. Entonces, desde la ictoscopía yo puedo ver que es una enfermedad severamente, que el niño está severamente comprometido, que hay un defecto que mezcla sangre, o que si tiene defecto, este defecto es de poca magnitud, o un signo inusual me orienta hacia un tipo de cardiopatía congénita. Recuerden ustedes que en pediatría en general, médico que ve niños, la ectoscopía y la clínica en cuanto a signos es muy importante. Porque a veces la mamá uno le pregunta ahí, ¿qué tiene tu hijito? No sé, mi hijito está llorando, ¿qué cosa tiene? Pero ¿qué le hizo usted? Está llorando. Entonces, ¿por qué llora el niño? Porque está moradito, porque hay tirajes intercostales, supraesternal, debajo abdominal, o está lo más tranquilo y tiene un soplo y llora porque, bueno, tiene hambre o porque algo le duele. O la chiquita frecuentemente se pone en cuclillas y tiene soplo hasta que no se muestre es un falot. En el adulto, ansias de aire, hipertensión, este es de Netter, ansias de aire, hipertensión menor cavidad pulmonar, anasarca, hipertensión venosa sistémica, es muy diferente. Vean ustedes que la cara de este caballero está desesperado porque no entra el aire. La señora tiene una cara pues como de resignación y han dibujado acá el hígado en línea punteada, esto está en la lámina original. Si ustedes recuerdan, el estómago está topológicamente en esta zona, el hígado presiona el estómago, el paciente cuando come sienta muy rápido, signo de hipertensión venosa sistémica, edemas, y la radiografía muestra que hay mayor crecimiento de cavidades derechas que de cavidades izquierdas. Los dos están en falla cardíaca, uno está en falla cardíaca izquierda, otro en falla cardíaca derecha. Le saco todo el lado y pues le queda caquéptico. Entonces, dependiendo la localización del defecto y el estado funcional como sin tratamiento, yo puedo tener diferentes aspectos del paciente con falla cardíaca. Para poder interpretar lo que veo, obviamente lo más importante es una buena historia clínica, una buena secuencia de compromiso de síntomas, como iba apareciendo en el tiempo, un síntoma detrás de otro. Definitivamente estamos en una época en que la tecnología domina todo. Hablamos de técnicas de imagen avanzadas como resonancia, tomografía, tomografía de positrones, pero en el Perú no hay. En nuestro hospital las citas para un ecograma están para la primavera del próximo año, porque ya no da vergüenza decir meses. O sea, no, estamos haciendo los ecos que se pidieron en el verano pasado. Estamos ya acabando el invierno. Así estamos. Herencia, pues, de un instrumento con que se escribía, por no decir lapicito. Bueno, menos mal se fueron. Pero la radiografía está presente en cualquier parte del país. Es una placa de todas normal. Dice emergencia porque es una paciente con una patología aguda, pero radiológicamente es normal. Comparen ustedes la forma del corazón, los pulmones que hay vasos en el tercio inferior, con esta radiografía. Lo único parecido es el pulmón que tiene circulación más en el tercio inferior. Las partes blandas, bueno, acá corté mucho la foto, pero acá se ve que hay tejido. Pero el corazón está al revés, está a lo derecho. El ángulo del colon está a la derecha. La zona hepática acá está a la izquierda. Situs inversos. El paciente no tiene soplo, hace su vida completamente normal, hace deportes, todo completamente normal. Comparen con esta radiografía. El colon está a la derecha
hígado a la izquierda, corazón a la derecha, pero el pulmón es muy diferente. Algo pasa aquí. Vean ustedes que casi no hay partes blandas. Paciente muy, muy adelgazado. Y si comparan las costillas y la clavícula comparado con estos, son más delgaditas. O sea, todo desarrolló menos. ¿Por qué? Probablemente por bajo gasto cardíaco. Probablemente, de repente es un desnutrido crónico. Pero el pulmón es muy diferente que en este lado. Vean ustedes que no se ven los cilios. Probablemente hay una atresia pulmonar o hipoplasia pulmonar, pero definitivamente yo puedo decir, la sombra está al lado izquierdo, el pulmón no tiene sangre, el paciente tiene signos de caquepsia porque probablemente el gasto cardíaco está muy bajo. Vean ustedes esta forma, es completamente diferente. Vean los pulmones, voy a ampliar, y tenemos flujo aumentado en el tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Este es un caso de una comunicación intraauricular con cortocircuito izquierda-derecha sobre cada volumen como mecanismo fisiopatológico. O sea, no es igual esta placa que esta placa y definitivamente entonces una técnica de examen básico que hay en cualquier parte del Perú como que ya nos va discriminando quién puede tener el corazón con defectos estructurales y quién no. Comparen con esta radiografía. Entonces yo puedo tener signos de crecimiento de cavidades izquierdas, en este caso todas las cavidades, o cavidades derechas, o silueta normal con posición anómala, flujo pulmonar aumentado o disminuido. Y en base a eso se armando el rompecabezas. Si hablamos del examen físico, definitivamente lo que hemos visto aquí, una sombra muy crecida, una sombra no crecida, probablemente si yo palpo el tórax, la sensación táctil va a ser muy diferente. Examinado siempre por el lado derecho del paciente, en esta posición, observen ustedes que los dedos están en una posición diferente que la palma de la mano. Si esto es izquierdo, esto es derecho. Si los dedos perciben que el corazón está activo, pero solamente uno o dos dedos lo perciben, se llama choque de punta normal. Si lo percibo con tres dedos, es un choque de punta amplio. Y si lo percibo con los cuatro, ya hablamos de un impulso ventricular. Y cuanto más fuera de la línea clavicular esté, definitivamente hay mayor crecimiento del ventrículo izquierdo. Probablemente, puede ser derecho, pero si yo levanto los dedos y solamente dejo la palma en la mano, en la zona paraesternal izquierda y siento que algo impacta la mano, eso es ventrículo derecho. Muy importante tener presente esto porque en base a lo que yo sospeche de crecimiento de cavidades izquierdas, la posición de la focos o área de ocultación va a ser diferente. Si yo tengo un corazón de tamaño normal como este, probablemente el punto de ocultación de válvula aórtica, pulmonar, tricuspida y mitral sea donde lo dice el libro. Pero en este escenario, definitivamente la posición de los focos de ocultación cambió. Entonces, no olvidar que hay que empezar con con una inspección, la palpación, y ya casi no se usa la matidez cardíaca, que es percutir la región precordial, matidez, línea paraesternal derecha, línea medio clavicular, segundo cuarto espacio. En esta zona hay matidez. Si no hay matidez, sospechar de que o el paciente tiene un enfisema, el tratamiento de aire o el corazón está en una posición anómala, y eso nos ayuda muchísimo. ¿Qué más nos van a referir todas? Son cuatro patrones característicos. Una placa normal, una placa con hiperflujo pulmonar, una con hipertensión venocapilar pulmonar, eso es muy diferente, y una con hipertensión arterial pulmonar. Si focalizan ahora la vista en la sombra cardíaca, ustedes que cada escenario es muy diferente.
Aquí aparece el ventrículo derecho, sombra normal. Entonces, recordar que una radiografía toda nos da la sombra cardíaca que hay acá, no sé qué será. Pero lo que existe acá impacta en diferentes formas en el pulmón y en diferentes formas en el paciente. Hay pacientes que están muy bien ponderalmente y otros que están muy venidos a menos. Y en base a esto tenemos ya que hacer nuestro diagnóstico. En práctica vamos a darles unos consejos prácticos un poquito más puntuales de cómo saber en una si el corazón está crecido o no está crecido y que sea motivo de sustento para pedir otro examen como un electrocardiograma o una técnica de imagen básica como el ecocardiograma. Electrocardiografía. He estado hablando de corazón derecho, corazón izquierdo. O sea, que en el electro yo tengo que reconocer cuando el corazón derecho está grande, cuando el izquierdo está chico. Estos numeritos que ven acá en romanos 1, 2, 3 y letras R, L, F son puntos de observación que van en los brazos y en las piernas. Estos de acá, B1, B2, B3, B4, B5, B6, en práctica se va a decir dónde se colocan, es desviaciones precordiales que van en el tórax. Si en D1, ABL, B5 y B6 yo tengo que la onda positiva es predominante, que se llama onda R, predomina el ventrículo izquierdo, hasta que no se muestre que no predomina. Si yo veo que predomina o es muy visible una onda negativa, en la onda S en D1, en ABL, en B5, en B6, predomina o hay crecimiento del ventrículo derecho. Vean ustedes lo diferente que es y lo sencillo que es discriminar si hay crecimiento del ventrículo izquierdo o predominancia del ventrículo izquierdo o de ventrículo derecho. Si queremos un poquito más de acuciosidad, cuando lo que sigue al QR es una onda T negativa, como esta expresión que vemos acá, es sobrecarga de presión de la cavidad que estamos estudiando. Esto es ventrículo izquierdo, sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Esto es ventrículo derecho, sobrecarga de presión del ventrículo derecho. En la ecografía, definitivamente, pues ya vemos lo que yo voy pensando. Yo no puedo pedir un eco si no sé lo que me va a decir el eco. Y para poder hacer una solicitud adecuada, necesito saber qué síntomas tiene el paciente, en qué secuencia cronológica se han ido presentando los síntomas, o sea, hace una muestra clínica. En dónde están los signos principales, dónde está el soplo más intenso, hay o no hay impulso, y en base a eso ya pido la técnica de imagen que necesito. Este es un caso, vean ustedes, aurícula izquierda está aquí, es un caso normal. Ventrículo izquierdo se llama conexiones atrioventriculares concordantes. La aurícula que es de forma izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Vean ustedes que la tricúspide está un poquito más arriba que la válvula mitral. Este tubito es la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo que está aquí. Es un corazón con conexiones y concordâncias al normal. Si vemos acá, este es un paciente de 45 años que fue a un examen ocupacional de rutina. Hipertenso, le encuentran signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, frecuente en hipertensión arterial, le pide un eco y encuentran una aparente masa en la región apical del ventrículo izquierdo. Sospechan que era una tumoración cardíaca, nos lo envían por una segunda opinión y llamó la atención desde primera imagen que la tricúspide estaba, o aparente tricúspide está más abajo que la mitral y que el ventrículo no tenía músculos papilares. Este es un caso de una transposición corregida de grandes vasos. El ventrículo izquierdo está a la derecha, el derecho a la izquierda. La aurícula se comunica, izquierda se comunica con el ventrículo derecho, la aurícula derecha con la izquierda. Es una transposición corregida de grandes vasos. Entonces,
Hay a veces signos que orientan desde la primera imagen a qué estamos viendo. Hay características del paciente, como el síndrome de Down, y un hallazgo de soplo que me orienta a cardiopatía congénita. Hay hallazgos y síntomas de un paciente que tiene soplo y dolor torácico que me orientan a una cardiopatía hipertrófica, por mencionar síndromes clínicos. Anomalía de Epstein, en este caso la válvula tricúspide está implantada mucho más abajo que la válvula mitral. ¿Qué hay detrás de esta radiografía? Les dije que había muy poco flujo pulmonar, las partes blandas, vean ustedes que prácticamente no existen. Era un paciente con una complejidad compleja, no tenía completo ni el septo, ni interventricular, ni el septo interventricular, era una sola válvula entre las aurículas y los ventrículos. Esto se llama un canal atrioventricular común. Y había nacido con la válvula pulmonar hipoplásica, prácticamente no tenía válvula pulmonar. Este es un caso de una señora que fue a consultar si podía ser mamá, cianótica ella, y vean ustedes que tiene una sola cavidad ventricular. Tanto la tricúspide como la mitral se combina con un solo ventrículo. Y para variar era visible una sola arteria, cardiopatía compleja. Entonces, congénitos es un mundo aparte, es semiología básica. ¿En quién sospecho congénito? Paciente con soplo, paciente joven, paciente que se encontró el soplo al nacimiento, paciente que hace falla cardíaca izquierda o derecha del nacimiento. Recuerden, falla cardíaca izquierda es disnea en todos sus grados. Falla cardíaca derecha es fatiga y dolor abdominal y una precoz, mala digestión, muy diferente del síntoma del corazón izquierdo y corazón derecho. Esta es la conexión normal de la vena cava con la aurícula derecha. Este es un aneurisma de la fosa oval, variante anatómica normal, pero que puede estar permeable y es causa de accidentes cerebrovasculares tromboembólicos. Vía de salida derecha en vista apical, muy difícil de obtener. Este es el arco aórtico. A veces hay estrellas acá, colección de aórtica, muy frecuentemente visto con aorta bicúspide. Vista del cangrejo, venas pulmonares izquierdas, venas pulmonares derechas. Este es un síndrome de Noonan con una estenosis fusión una severa. Ustedes, la gran obstrucción de la vía de salida del ventrículo derecho. Síndrome de Noonan, con un gran compromiso de cavidades derechas. Mismo caso, síndrome de Noonan. Bien, ¿cuáles son las lesiones congénitas más frecuentes? La conversión interauricular es una prevalencia del 7% al nacimiento, casi el 40% de las cardiopatías que se encuentran en el adulto. Uno de cada 1.500 nacidos vivos, mayor frecuencia en las damas. Con lo que tenemos hoy día de estrategia diagnóstica, el diagnóstico es muy precoz, pero la sobrevida de más de 50 años es la mitad de los pacientes que tienen CIA. Hablamos de una lesión que acorta la expectativa de vida. Los tipos, ostium secundum, ostium primum, seno venoso, vena cava inferior, aurícula única. Este es un dibujo mío, no está en los libros. Este es el centro auricular, la aurícula izquierda aquí, aurícula derecha. Ostium secundum es en el tercio medio del tabique interauricular. Perdón, este es ostium primum, es la posición baja del septum. Ostium secundum, tercio medio del septum. Seno venoso, la parte más alta, este es seno venoso superior. Y seno venoso inferior es adyacente al seno coronario que está por esta zona de aquí abajo, muy cercana al ostium primum. El impacto lo sufre la aurícula derecha, el pulmón, la aurícula izquierda.
ventrículo izquierdo no se afecta. Entonces, si hablamos, ya saben que en la radiografía voy a ver un corazón, voy a retroceder para que se entienda el gráfico. Está fallando ahí está. Voy a tener una radiografía parecida a esta, donde hay crecimiento de cavidades derechas y tardíamente cavidad derecha sin flujo pulmonar. En el electrocardiograma voy a tener en ese caso una S muy visible de 1 en ABL de 5 y B6. Entonces, vean ustedes que definitivamente es poquito sencillo, no tan complicado, armar el rompecabezas de los pacientes que tienen patología cardíaca. Estamos por acá, acá. Entonces, si yo no opero a tiempo al paciente que tiene una comunicación intraauricular, voy a asistir a esta secuencia: hipertrofia del ventrículo derecho, hiperflujo pulmonar, como se cae derecha, y aparición de cianosis tardía. Los síntomas clínicos ya los mencionamos. En la ocultación, el hallazgo principal está a nivel de foco pulmonar, porque lo que se oculta es la sobrecarga, que es producida por un primer ruido que tiene como especie de un clic, un sonidito que se produce por la vibración brusca de la apertura de la válvula pulmonar, un soplo sistólico eyectivo, increciendo rasposo áspero. No sé si ya han hecho ustedes por examen en práctica cómo suena un soplo sistólico eyectivo. Yo lo bauticé como soplo resfriado. El libro dice increciendo, decreciendo, rasposo áspero, mesosistólico. Yo digo, cuando usted se resfría y no tiene pañuelo, ¿cómo hace cuando se le cae la secreción nasal? Igualito suena. Y coincide con la onda de pulso que ocurre en la sístole. Ese soplo ocurre en el área pulmonar. El segundo ruido está desdoblado fijo. Suena trac, trac, trac. Así suena una silla. Si yo tengo un paciente que tiene síntomas de corazón derecho, tiene radiografía con hiperflujo, electro con crecimiento de cavidad derecha, y suena así hasta que no se demuestre es una obstrucción de vía de salida del ventrículo derecho o una comunicación intraauricular. Y tardíamente se irá la arteria pulmonar para un soplo diastólico pulmonar, que el libro dice que es indecrescendo, tonalidad aspirativa, tono grave. Imagínense que están en la playa, hacen un deporte, están jadeantes de ese, toman algo y ¿qué sonido se escucha después? Igualito es un soplo diastólico pulmonar o aórtico. Entonces la onomatopea de los sonidos y la coincidencia o no con la onda de pulso nos da si es un soplo sistólico eyectivo o un diastólico regurgitativo. Así de sencillo. Esto es en lista lo que les he presentado como gráfico de los dibujitos. Un caso clínico, perdón, paciente de 29 años de edad, nació con un soplo, sin antecedentes importantes, disnea de esfuerzo de torácico atípico, presión arterial 110,60, frecuencia cardíaca 56, pulmones normales, choque punta quinto espacio, impulso auricular derecho. Soplo histórico 4 sobre 10 señal pulmonar que se iba al cuello y hacia la espalda. Este es su electrocardiograma, creciendo de cavidades derechas. Su radiografía que en el tiempo, si no se cierra el cortocircuito, puede ir a esto: un mayor crecimiento de la arteria pulmonar, mayor crecimiento del ventrículo derecho, menor flujo pulmonar. En el eco voy a encontrar lo que yo sospeché: un crecimiento del ventrículo derecho, que es porque la punta está levantada, signos de sobrecarga de presión del ventrículo derecho, que es el tabique que está, en vez de estar redondo, está recto, y podemos ver el defecto y la sangre que pasa del lado de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Comunicación intraauricular.
Se puede medir en diástole, en sístole y en base a eso definir el cierre. Con el eco tridimensional se ve todo el defecto, que era, pues en este caso, era notoriamente grande, una comunicación interauricular de un segundo muy amplia. La conducta de cierre por cirugía o por intervencionismo. Mencionar que si el QPQ es más de 1.5 a 1, es cierre del defecto, sea por cirugía o por intervencionismo. Si hay tiempo, más tarde o en práctica, les voy a presentar un caso de una cirugía que se cerró por intervencionismo en nuestro hospital. El primer caso que se hizo en una paciente adulta mayor. El tratamiento con el cierre, no olviden que el QPQS más 1.51 es lo que define el cierre, la decisión del cierre, y tiene que hacerse, pues, cuanto más temprano, mejor. Este es el cierre con el dispositivo de Gran Placer, que se coloca en el tabique y queda sellado el defecto, tal como digo, nace el paciente. La comunicación interventricular es una lesión que comunica el ventrículo izquierdo con el derecho, 1.5 a 3 por cada 1000 nacidos vivos, aproximadamente 20% de efectos congénitos, 20 a 40 cierran espontáneamente, pero aquí la salvedad que cierran los que son musculares. Los que son membranosos de vía de salida definitivamente usualmente no cierran, porque es tejido fibroso. Y son la gran mayoría, 70%. Solamente 20% son muscular, 5% subaórtico, que a veces daña la bola aórtica. Y 5% están a separación posterior en relación a bola mitral o bola tricúspide. Defectos pequeños no requieren cirugía, lo que sí, si el paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico contaminado, llámese una endodoncia, procedimiento higiénico urinario, trato digestivo, trato respiratorio alto, tiene que sí o sí profilaxis para endocarditis. Una dosis de antibiótico 2 horas antes de la operación, otra 2 horas después y luego según lo que el cirujano diga. El mecanismo o la fisiopatología de la conversión testicular lo ven aquí. Este es un defecto muscular, este también es un dibujo mío, perimembranoso posterior, porque están las vasos ventriculares, perimembranoso de salida en universidad de la bola aórtica, un doble comunicante en relación a la bola aórtica y válvula pulmonar. Esta es la aorta, esta es la pulmonar, el defecto estaría acá en vecindad del velo derecho. Derecho, izquierdo y no coronariano. Así se ven en el. Entonces, cuanto más grande es el defecto, mayor la repercusión. Si tenemos una repercusión de más de 1.5 a 1, como les comenté, hay que sí o sí cerrar el defecto. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? El defecto es una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el derecho. Comprenderá que si yo tengo acá presiones de 120 y acá de 25, el cortocircuito va a ser no solo de volumen, también de presión. Ventrículo derecho no está diseñado para sobrecarga de presión, claudica más rápido. Pero igual hay cortocircuito hacia la izquierda, hacia la derecha, hiperflujo pulmonar, retorno venoso izquierdo incrementado, y aquí el ventrículo izquierdo sí sufre el impacto y puede hacer que claudique y haga una hipertensión postcapilar pulmonar, es decir, del ventrículo izquierdo retornamente hacia las cavidades derechas. Tardíamente, elevación de presión capilar pulmonar, sobrecae de presión del ventrículo derecho y se invierte el cortocircuito tardíamente. Aquí definitivamente hay un impulso ventricular izquierdo. El soplo sistólico es un soplo sistólico, mezcla de eyectivo con regurgitativo, ubicado en el tercer y cuarto espacio para el esternal derecho que se irradia hacia la izquierda. Puede haber un diastólico pulmonar. Este es un ejemplo de un electro de una convergencia ventricular. Vean ustedes que la onda R es muy prominente en D1, en ABL, en B5 y en B6. Crecimiento del ventrículo izquierdo. Cardiomegalia, espesas del ventrículo izquierdo. No es momento de hablar de las características, pero fijen ustedes que cuando hay crecimiento ventricular, el ventrículo es muy grande.
y tardíamente hay hipotrofia pulmonar, pero la gran diferencia con el ejemplo previo es que acá el corazón está muy grande. Y está grande porque el mecanismo fisiopatológico afecta al ventrículo izquierdo. El cortocircuito llega al ventrículo izquierdo, no como la CIA que de la aurícula izquierda se va otra vez hacia la aurícula. Aquí llega al ventrículo izquierdo, lo daña porque el ventrículo izquierdo no está diseñado para sobrecargas de volumen. Seguimos avanzando. Este es un caso que el defecto era debajo de la válvula aórtica. Estos defectos usualmente dañan la válvula aórtica y genera una insuficiencia aórtica que se ve acá con el color, que la sangre se regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Aquí se sabe que pasa hacia el ventrículo derecho. Este es un defecto doble comunicante de los más difíciles de diagnosticar, que por suerte se pudo hacer en nuestro hospital. El defecto interventricular. Tratamiento de la CIB, definitivamente cierre del defecto. Puede ser con oclusor o puede ser con cirugía, a menos que sea perimembranoso, todos son con cirugía. Conducto arterioso, esta es una comunicación que normalmente hay entre la arteria aorta y la aorta descendente. Prevalencia 1 de 2.500 a 5.000 nacidos vivos, más frecuente en prematuros, en zonas de altura. Se puede cerrar en la infancia, pero definitivamente lo que se recomienda es ductos diagnosticados, ductus cerrados. Porque las complicaciones tardías usualmente son endocarditis, que no es nada deseable, elevadísima mortalidad. ¿Cuál es el problema aquí? La comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. ¿Qué cavidades se afectan? Pulmón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar. Entonces, si yo hago una radiografía, tengo que ver el crecimiento de aurícula y ventrículo izquierdo, obvio. Derecho no tiene por qué estar crecido, a menos que ya haya aparecido hipertensión pulmonar y que la elevada presión arterial esté sobrecargada el ventrículo derecho y este haya claudicado y aparezca cianosis invertida. En este caso, el soplo es un soplo continuo que está en el segundo espacio paraesternal izquierdo, lineamiento clavicular, más intenso en sístole que en diástole. Recuerden ustedes que cuanto más grande esté el corazón, los focos pueden cambiar de topografía. Para eso se hace la palpación primero o ver una radiografía si el paciente lo tiene. Tardíamente, el soplo de ductos disminuye de intensidad, incluso se invierte cuando hay hipertensión pulmonar severa. El electrocardiograma, miren ustedes de 1 a BL, B5, B6, CR predominante, esto es signo de crecimiento del ventrículo derecho. Izquierdo, perdón. Como se ve acá en la radiografía, un diámetro traveso muy grande, arteria pulmonar prominente, todavía tiene hiperflujo. Cavidades izquierdas grandes, el flujo del conducto y la imagen del conducto. Seguimos avanzando. Comparen ustedes esta imagen del cortocircuito cuando no hay hipertensión pulmonar severa, a cuando hay hipertensión pulmonar severa, que es el caso de la paciente que tenía 2 torácico y 5, estado presincopal, por hipertensión pulmonar. Cuando un paciente con hipertensión pulmonar tiene 5 por estado presincopal, la mortalidad es a 6 meses. O sea, es un signo muy, muy preocupante de hipertensión pulmonar. Entonces, conducto arterioso diagnosticado es igual a conducto cerrado. Importante la complicación tardía de hipertensión pulmonar. Y el concepto es que, lo repetimos, ya hablamos hace un momento de esto, precapilar, todo lo que está antes del pulmón, cortocircuitos, por mencionar lo más frecuente.
Postcapilar, enfermedad del corazón izquierdo, neuropatía mitral, tricuspidia, coronaria, etcétera, etcétera. Criterios de hipertensión precapilar, presión media más de 20, capilar menos de 15, resistencia más de 3. Postcapilar, media más de 20, capilar más de 15, resistencia menos de 3. Y la mixta, media más de 20, capilar elevado, más de 15, resistencias elevadas. Entramos rápidamente a las compartidas complejas. Es un tema un poquito amplio este. Esperemos que todavía estén despiertos. El falón tiene 4 efectos. El primero es un desplazamiento anterior del infundíbulo, que es la salida de la arteria pulmonar, que evita que termine de cerrarse el septum interventricular y genera una comunicación interventricular. La estrechez de la arteria pulmonar hace que el ventrículo derecho trabaje más débil y eso genera hipertrofia del ventrículo derecho. Y finalmente, el septum que se desplazó anteriormente condiciona una comunicación interventricular. Es decir, recapitulamos, hay comunicación interventricular, primer defecto, cabalgamiento de aorta sobre el septum, segundo defecto, estenosis pulmonar de vía salida, valvular o subvalvular, e hipertrofia del ventrículo derecho. Son los 4 componentes de la trilogía de Fallot. Hay defectos asociados como aorta a la derecha, atresia pulmonar, anomalías coronarias de origen o trayecto coronaria, que hay que estar atentos porque en la cirugía pueden complicar gravemente el procedimiento. La clínica sin crisis hipóxicas, intolerance de esfuerzo disminuido, con frecuencia el niño hace squatting, acá ven ustedes que va cicatriz, se hizo una paliativa, Dios en palio de tambor, sopo histórico en área pulmonar 3/6, y un soplo continuo si hay conducto. La sobrevida, ven ustedes que es dramáticamente menor conforme pasa el tiempo. Un electro típico de Fallot es el predominante en D1 en ABL, B5, B6, sobre cada ventrículo derecho. Su radiografía de tórax, prácticamente no hay flujo pulmonar, costillas muy delgaditas y aparente crecimiento de ventrículo derecho por la punta levantada. Otro Fallot, este es un recién nacido. Este es un Fallot ya estadio avanzado de enfermedad. Ven ustedes que los pulmones casi no tienen sangre. Aquí se ve que la aorta que está acá recibe sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Tetralogía de Fallot. El CIB y la comunicación, la hipertrofia del ventrículo derecho, la vía de salida del ventrículo derecho obstruida. Las cirugías o las correcciones, este es prácticamente cultura general, hay que cerrar el defecto de la comunicación ventricular, ampliar la vía de salida, y o una paliativa que es aumentar el flujo pulmonar para que el corazón, el hecho vascular desarrolle y tardíamente se hace la correctiva total. Hay lesiones complejas como esta, este es un tronco arterioso, vean ustedes que hay solamente un gran vaso y de este gran vaso que es la aorta salen las ramas de la arteria pulmonar. Corregir esto después es difícil, pero hay técnicas paliativas que son punto de otro curso, no el que estamos llevando en este momento. Transposición de grandes vasos, en este caso vean ustedes que la aorta salió del ventrículo derecho, la pulmonar del izquierdo. Entonces, si la pulmonar lleva la sangre al pulmón, perfecto. Del pulmón regresa por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y otra vez al pulmón. ¿Y en qué momento pasa por todo el cuerpo para nutrir los tejidos? Entonces, esto es una transposición de grandes vasos. Si no se operan en los primeros días de vida, no hay paciente. La cirugía es reposicionar los vasos y reimplantar las coronas o cirugía de Yatene. Es un profesor brasileño que lamentablemente creo que ya falleció.
Pero tiene que hacerse con recién nacido. Imagínense un corazón como el de un pollito, hacer toda esta cirugía que es pues harto compleja. Muy bien, entonces como resumen diremos que las cardiopatías congénitas son una lesión que acompaña al paciente de por vida. Entiéndase una enfermedad crónica. Yo puedo tener síndrome clínico desde el nacimiento, como en este escenario, niño cianótico sin soplo, si no se opera se muere. Así de complicado es el tapones de vasos. Como un paciente que llega a la edad adulta y en la edad adulta recién empiezan a sospechar los síndromes clínicos. Un paciente que llega a edad adulta, decide reproducirse y a veces no sabe que tiene un soplo. Y en el prenatal nos encontramos con un soplo. O un paciente que en la edad de la adolescencia, acabó el colegio, empieza la universidad, el futuro y empieza a tener síntomas. O avanza la vida, forma una familia y ya se muerte súbita o una discapacidad. Entonces, el escenario que plantea una capacidad congénita a lo largo de la vida es un desafío. Independientemente yo trabaje en atención primaria, o en neonatología, o en ginecobstetricia, o médico de familia, o médico de adultos, debo estar atento a que un soplo y un síntoma cardiovascular, que como hemos mencionado, falla cardíaca izquierda, derecha, arritmias, angina, cualquier síndrome clínico cardiológico puede dar una cardiopatía congénita. Mensajes finales. Las cardiopatías congénitas son un desafío diagnóstico. La clave, presencia de un soplo, síntomas de alteración funcional del corazón. La presentación es igual de desafiante, va de hallazgo incidental, examen de rutina, hasta sala de emergencia o problemas desafiantes como la gestación. Importante tener modificaciones estructurales del corazón para estrategia adecuada. Ahí muy útil el gráfico de los circulitos que les he presentado, que es un invento mío. El carácter es evolutivo, y el evolutivo es lo que presenté al inicio, que se compromete donde está el origen del defecto, el lado derecho y el lado izquierdo, la consecuencia que esto tiene, vasoconstricción pulmonar, la sobrecarga que esto genera, los síntomas que generan, y en base a eso llamamos la estrategia diagnóstica. Entonces, tener presente que el carácter evolutivo y a veces no reversible está asociado con la semiología como un punto principal. La semiología es el inicio del diagnóstico. En base a lo que el signo que encuentro síntomas, yo voy a pedir una placa y radiografía de tórax que con lo que les he comentado hoy día ya tiene herramientas muy sencillas de identificar si hay compromiso izquierdo o derecho. Y en base a lo que yo arme mi prescripción diagnóstica, voy a pedir una técnica más que me tiene que contestar la duda que tengo. Porque yo no pido una resonancia para que el resonólogo me diga lo que yo no necesito saber. Y para eso te va a hacer un adecuado trabajo de diagnóstico. Muy bien, si hubiese alguna pregunta o comentario, todo se entendió, nada se entendió. Sí, doctor, sí se entendió. Sí, doctor, Sí, todo doctor. bien. Vamos a ver. Bueno, este es un caso que les quería compartir de un escenario un poquito peculiar. Vaya callar que una paciente adulta mayor. Me avisan si se ve la presentación, apareció. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor, sí se ve. Bueno, esto se presentó en Nueva Orleans en una reunión de la Sociedad Internacional de Ecocardiografía que asistía regularmente hasta antes de la pandemia. Es una
es una dama adulta mayor con enfermedad vascular y enfermedad congénita. Cuando uno sale afuera tiene que estar orgulloso de su origen. Y nosotros tenemos pues cultura por todos lados, historia, gastronomía, danza, en este caso llevé pues marinera, este es la Diablada, si mal no me equivoco, este es el Santiago, este es el Saya y este es el Huaylas, que es lo que más me gusta, porque acá hacen unos contrasolazos que son un desafío para todos los huesos. Y definitivamente puedes presentar lo que uno tiene, como que uno hace sentirse orgulloso de enfrentar un auditorio donde hay gente de todo el mundo. La afiliación auricular es una arritmia. El doctor Oriana va a hablar de semiología de arritmias, pero es una causa común de arritmia en nuestra práctica frecuente. Un caso de una afiliación auricular con respuesta elevada, vean de uno, hay una S predominante, ABL se ve la onda S, B5, E6, o sea, yo puedo decir, algo pasa con el corazón derecho. El ritmo es anormal porque es irregular, está con taquicardia. Entonces, esto puede ser solamente la arritmia, pero ¿quién tiene el hallazgo? Es una señora de 72 años de edad, antecedente de hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, una arritmia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad índice más de 36. Tiene todas las características de calificar a paciente de muy alto riesgo, empezando con la edad. A los 26 años de edad le detectan una cardiopatía congénita en su primera gestación, una condición ventricular, le indicaron cirugía, pero no aceptó porque ya era asintomática. La paciente pasa los años, 72 años, llega a emergencia con dolor torácico agudo. Hablamos del segundo, no, creo que sexto, séptimo slide, síndromes clínicos asociados a cardiopatía congénita, dolor torácico agudo, arritmia. Estamos en la clase. Se califica como de muy alto riesgo por los scores Grace, TIMI, que en clase se van a explicar, y se le da tratamiento para síndrome coronario agudo, aspirina, clopidogrel, nosaparina, atorvastatina. Al día siguiente se hace una angioplastía, una angiografía coronaria, y nos enteramos que había una lesión severa en la arteria descendente anterior, que con este alambrito que hay acá, que es un catéter, se coloca un stent y la arteria quedó permeable. Aparentemente el problema solucionado. Pero la paciente, después de la angioplastia, seguía con disnea funcional 2 a 3. Se optimiza el tratamiento para la presión arterial, para controlar la frecuencia cardíaca. Se hace una prueba de esfuerzo, pobre capacidad funcional, no toleró más que 2 etapas del protocolo de Nauto, que es bien poco exigente, y se revalúa el caso. Y en el eco se ve que el corazón derecho está muy grande, el movimiento de centro normal, característico de crecimiento de cavidades derechas por alguna condición. En este caso, o es hipertensión pulmonar, o es estenosis mitral, que no lo es, o es una cardiopatía congénita. La paciente tenía una CIA, acá se ve el defecto, con una presión pulmonar de 70 milímetros de mercurio, ya tenía severa hipertensión pulmonar. La vena cava dilatada, el hígado doloroso, y en una precoz, todos los síntomas de cavidades derechas. El corazón izquierdo estaba limítrofe para poder cerrar el defecto. Este es un estudio tridimensional de la función ventricular derecha que estaba normal todavía. 3 unidades Wood, QPQS 2.3 a 1, hay que cerrar, más de 1.5 a 1 se cierra. Función ventricular derecha normal y había un defecto de 2.3 centímetros con adecuados bordes. ¿Qué es eso de adecuados bordes? Aquí este es ya en la sala de hemodinámica, esta es la sonda de ultrasonido que permite ver el corazón, como les he mostrado aquí, y hacer estudios entre las cosas tridimensionales, y este es el defecto. Dependiendo lo que no cerca en la aorta, venas cavas, son los diferentes bordes, pero es un defecto relativamente grande. El balón mide solamente el largo y ancho, y midió que era un defecto de 25.54 milímetros. Nosotros vemos el defecto en 3 dimensiones, como se ve acá, o una dimensión, como lo ven acá,
Incluso se ve el catéter pasando el defecto. O sea, esta manguerita, este alambito que ven acá, es el catéter que está pasando el defecto. Este color amarillo que ven acá es la sangre que está pasando de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, cortocircuito. Entonces, el eco ve en tiempo real el defecto que el corazón tiene y me dice que tiene criterios como para poder cerrarlo. No sé si ven acá ustedes dos puntitos, y aunque bien difícil distinguir, hay como, como unos ovoides acá, uno arriba y uno abajo. Con el eco se ve así, un disco arriba, un disco abajo, y vean ustedes que acá baja este elemento que es el catéter, y el puntito se queda arriba, significa que el disco se ha quedado arriba, está bien anclado. Y la pregunta que hace el hemodinamista, si lo libero o no lo libero. Liberarlo significa sacar el catéter y dejar el dispositivo dentro del corazón, que si no está bien puesto hay que ir corriendo a hacer operaciones. O sea, es de alta complejidad esto. Se liberó y el defecto quedó cerrado. En tres dimensiones, el disco de la aurícula izquierda atrás del disco de la aurícula derecha, adiós cortocircuito. 2 meses después, vean ustedes que se habían reducido las cavidades derechas, el septum que era como una D está casi redondo, acá está el dispositivo de cierre, el septum que era paralelo, acá ya mejoró el movimiento, y la presión pulmonar que era 70 cayó a 49. Mejor evolución imposible. El tiempo pasa 2 años después. Vean ustedes que está más chico el ventrículo derecho, el dispositivo sigue allí, y el movimiento del septum es completamente normal. Y la presión pulmonar cayó a 39. Definitivamente, evolución muy buena o cierre de defecto intraauricular con intervención sin cirugía. Entonces, bueno, este caso lo presentamos porque era el primer caso de una adulta mayor con sida que se cerró en su institución, la cavidad es más frecuente en adultos, y las herramientas de ultrasonido torácico y esofágico son de elección para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estos pacientes. Si el positivo es una alternativa excelente a pacientes de alto riesgo. Si yo les comento que esta señora, de la edad que tiene, con los agentes que tiene, se hace una cirugía convencional, las complicaciones de una paciente obesa, con mala función pulmonar, con arritmia, diabética, hipertensa y epidémica, eran pues probablemente una mortalidad altísima. A las 36 horas se fue de alta la señora. Hoy día, lamentablemente, sigue comiendo como siempre, sigue gordita, no hace caso de bajar de peso, pero está disfrutando la vida. 8 años después de eso mismo. Entonces, la cardiopatía congénita la pueden tener incluso en pacientes adultos mayores como este. Por eso, un hallazgo de soplo, una arritmia, síntomas de falla cardíaca, dolor torácico, diagnóstico diferencial, cardiopatía congénita. Muy bien, con esto creo que terminamos la clase. Espero que haya sido de utilidad los conceptos vertidos. Y estamos coordinados para el próximo viernes la segunda clase.